Hoy hablaremos de tipos de cuerpo, cuáles son y cómo identificarlos, también cómo vestirlos, qué es lo que le favorece a cada tipo de cuerpo y qué evitar. Todos bienvenidos nuevamente al canal, mi nombre es Lizzy y el día de hoy vamos a ver un tema completamente diferente a los que hemos visto antes. Este es el inicio de una serie diferente y vamos a hablar acerca de los tipos de cuerpo. En esta serie vamos a analizar cosas más de el diseño de moda como estudio, cómo son las bases para comenzar a diseñar. Y una de las cosas principales es conocer los tipos de cuerpos, porque en base a esto podrás diseñar para diferentes cuerpos, ya sea que estés trabajando con personalizado, que es a una sola persona, o que estés trabajando tal vez una serie de productos, pero están enfocados a un público en específico. Aparte de que eso te servirá a nivel de diseño de modas, también te sirve en el aspecto de que te puede servir para que tú te identifiques tu tipo de cuerpo y te sepas vestir en la forma que te dé una mejor proporción, independientemente de cuál sea tu estilo o cuáles sean los estampados o colores que tú prefieras, sino que son ramas un poquito más generales que te ayudarán a que le des una silueta al cuerpo más favorecedora. Comenzaremos analizando todos los tipos de cuerpo, qué prendas le favorecen y qué prendas mejor evitar. También al final del video te voy a mostrar cómo tomar de las medidas para que tú sepas cuál es tu tipo de cuerpo referente a las medidas exactas que tú tienes. Los tipos de cuerpo femeninos son 5. Vamos a verlos con figuras geométricas, pero también hay de las mismas formas con frutas. A mí me parece que es más fácil hacerlo con las figuras geométricas porque no hay tanto pierde. Comencemos con el tipo de cuerpo reloj de arena. Este se caracteriza por tener hombros y cadera de la misma proporción, con una cintura más estrecha o marcada. Si bien este es el cuerpo más fácil de vestir, pues digamos que tiene la proporción idónea del cuerpo femenino. A este cuerpo le favorecen la mayoría de las prendas, pero puedes jugar bastante con los estampados y con los volúmenes siempre y cuando tengas cuidado de que no se te pase el volumen demasiado en una zona, ya sea inferior o superior, porque eso te haría perder la forma de reloj de arena que ya tiene el cuerpo propio. Le quedan muy bien los palazos largos, grandes, al igual que también le pueden quedar blusas con escarolas o decoraciones más vistosas en hombros o en busto. También le quedan bien los escotes un poco más pronunciados como los en V o los U. Los vestidos con y sin volumen, referente a que este cuerpo es sencillo de vestir y también puedes jugar tanto con faldas rectas como con faldas zamponas. La verdad a este cuerpo le vienen bien la mayoría de las cosas, solamente aquí puedes tener cuidado con los estampados de no cargar demasiado el cuerpo. Trata de evitar prendas que no tengan silueta. Esas prendas que son muy rectas que te harían perder esta silueta que ya se había logrado con el cuerpo mismo, como lo son sobre todo muy cargados o muy anchos en los que no se ve una figura curvilínea. Tipo de cuerpo rectángulo. Este se caracteriza por tener hombros, cintura y cadera de medidas cercanas. Con esto me refiero a que las tres medidas son muy parecidas en sí. Son medidas que son muy cercanas, lo que hace ver al cuerpo un poco más recto. Por lo tanto, la cintura es poco marcada, ya que se ve un poco más recta, a lo mismo que la cadera, no tiene una cadera muy pronunciada. A este cuerpo le favorecen vestidos con cintura marcada precisamente para hacer el efecto visual de que hay una cintura más estrecha. Cinturones para crear la ilusión de cintura, ya sean un poco delgados o un poco gruesos, pero siempre y cuando vaya de acuerdo a los tonos de la ropa. También los conjuntos de dos piezas favorecen bastante porque dan la ilusión misma de que la cintura está más marcada. Puedes jugar un poco con los volúmenes de la cintura hacia abajo y también un poco con el volumen de la parte superior, siempre y cuando busques que no tengas volumen en la parte de cintura. Eso te ayudará a dar la forma curvilínea y cuidar que las partes de arriba y de abajo se vean más amplias de lo que son realmente. En el tipo de cuerpo rectángulo, trata de evitar a toda costa usar prendas que hagan perder la silueta o que no enmarquen para nada la cintura, como lo son algunos vestidos que no traen pinzas y son más rectos. Vestidos rectos, faldas rectas o blusas muy rectas harán ver el cuerpo más rectangular y más cuadrado, que es lo que queremos evitar para que este cuerpo se vuelva más curvilíneo. Tipo de cuerpo triángulo invertido. Este se caracteriza por tener hombros más prominentes que cintura y cadera. Por lo tanto, tendrá una cadera más recta, a lo mismo que una cintura más recta, no tan pronunciada ni marcada. Aquí puede ser que tengas también un busto más prominente y que le dé más volumen a la parte superior de tu cuerpo. Pero ojo, este cuerpo puede ser con un busto más marcado, mucho más grande, o un busto más pequeño, siempre y cuando los hombros sean los que tengan mayor volumen.
Este tipo de cuerpo le favorece dar volumen de cintura para abajo, y con esto me refiero a que creemos la ilusión óptica del cuerpo asiluetado. Por lo tanto, faldas y vestidos con volumen en cadera le vendrán bastante bien. Faldas zamponas, circulares, tableadas le vienen bastante bien a este cuerpo. Blusas sin volumen en hombros, escotes un poco más cerrados, al mismo que pantalones estampados o con volumen, lo mismo con pliegues, le vienen bastante bien porque hacemos la ilusión óptica de que el cuerpo está más simétrico y que tiene más volumen en la parte de abajo, lo que nos dará una proporción un poco más idónea. Hay que tratar de evitar blusas con volumen en hombros, escotes más pronunciados y definitivamente trata de evitar las faldas rectas o de tubo, ya que estas faldas harán que las piernas se vean más estrechas, que la cadera que no es pronunciada se vea aún más recta y nos va a dar más figura de triángulo invertido. Tipo de cuerpo triángulo. Este se caracteriza por tener una cadera más prominente que hombros, hombros más estrechas y generalmente piernas más gruesas. Aquí el volumen se concentra de la cintura hacia abajo. Si bien este cuerpo es exactamente lo contrario al triángulo invertido, porque todo el volumen está concentrando en la cadera y este puede ser igual de dos formas, tener un busto un poco más pequeño o un poco más prominente, siempre y cuando la cadera sea lo que se lleve el mayor volumen. Esto quiere decir que es un cuerpo de triángulo. El cuerpo de triángulo le favorecen los pantalones y faldas rectos con poco volumen, de colores lisos de preferencia o con un estampado un poco más serio que no tenga tanto volumen, tanto color en la parte de abajo. Al tener más color en la parte inferior va a generar volumen aunque incluso sea un pantalón recto. Bastante al contrario del otro cuerpo, blusas con volumen en los hombros. Blusas con mangas aglobadas en la parte de hombros, escotes un poco más pronunciados, escarolas. Aquí la mayor parte que tiene que llevar la decoración es de la cintura hacia arriba, pues esto es lo que le da la proporción, porque es la parte que nos hace falta en este caso el volumen. A este tipo de cuerpo le favorecen un poco más los escotes más abiertos en U o en B, sin ningún problema a que esto acapare demasiado volumen, ya que lo que queremos es marcar el volumen de cintura hacia arriba. A este cuerpo no le favorecen las faldas con volumen, con tableados, amponas, tampoco los pantalones con bolsillos muy anchos o decoraciones muy amplias. Y de preferencia hay que evitar estas blusas que tienen como peplums, que son como pequeñas escarolas o pequeñas circulares, porque esto va generando más y más volumen donde ya hay volumen. Y es lo que queremos evitar, que se cargue demasiado la parte de abajo y que se forme más este cuerpo de triángulo, olvidando que la parte que necesita el volumen es de cintura hacia arriba. Tipo de cuerpo círculo o manzana. Este tipo de cuerpo se caracteriza por tener la cintura un poco más prominente que la cadera, o que en efecto visual se vea más prominente la cintura que todo el resto del cuerpo. Este se caracteriza un poco más por tener un poco de más de acumulación de grasa abdominal. En este cuerpo hay que tener cuidado a la hora de vestir bastante, pero sí se puede estilizar de bastantes formas. A este tipo de cuerpo le favorecen vestidos en línea A que quiten un poco la visión, la visibilidad en la cintura, sino que tratemos de llevar el efecto óptico hacia otras partes. Por ejemplo, los vestidos de línea A hacen más volumen hacia las piernas y eso hace que el efecto visual no se concentre precisamente en la cintura. También los conjuntos de dos piezas que te ayuden a enmarcar un poco más la cintura o que den la ilusión de que hay más cintura favorece bastante. Blusas con mangas rectas o con volumen en hombros. Las blusas con mangas rectas pero en la parte de los puños, porque si le pones volumen a esta parte como mangas aglobadas de abajo, eso hará mucho volumen en esta zona y se verá más grande y más prominente la parte de la cintura. En cambio, si concentras ese volumen un poco en hombros, te ayudará a que se desvíe la atención visualmente de la parte de la cintura, que es la que queremos hacer que se vea un poco más delgada. En este cuerpo te recomiendo bastante evitar prendas muy entalladas que en lugar de favorecer el cuerpo o darle una mejor silueta, lo hagan ver un poco más ancho, porque no están favoreciendo o no están teniendo una forma simétrica que nos ayude a dar mejores efectos visuales. También no te recomiendo abrigos tan rectos y largos, por ejemplo en la imagen de referencia el abrigo rosa no favorece nada este tipo de cuerpo, porque aparte de que tiene una tela con mucho volumen, tiene un largo inadecuado para ese tipo de cuerpo y aparte no está nada siluetado. Esto genera que el cuerpo se vea más ancho y de todas partes, tanto de los brazos
como de las piernas, como de la cintura. No nos favorece nada este tipo de prendas. Te favorecería algo más con cortes más asimétricos, que desvíen la mirada un poco, o con otro tipo de largos, ya sea un poco más cortos o si van a ser completamente largos, pero que lleven una silueta en cintura. También no te recomiendo utilizar pantalones pitillo, porque estos generan como una sensación óptica de que las piernas se achican, que se ven más delgadas, pero la parte de la cintura y la parte de la cadera siguen teniendo este volumen muy amplio, porque estos pantalones son muy entallados, entonces no favorecen la forma ni la silueta que le dan al cuerpo. Estos fueron los 5 tipos de cuerpos de dama. Como podrás ver, todos son muy característicos, pero no hay que confundir. A veces pensamos que, como por ejemplo esas imágenes que puse son de modelos, vienen muy delgadas las personas, pero a veces hay personas un poco más llenitas que pueden tener estas características, por ejemplo de triángulo invertido o de pera, que es el triángulo normal, y aún así tener estos tipos de cuerpo, o viceversa, pueden ser muy delgados y aún así tener características de una parte que es más prominente. Siempre que una parte sea más prominente que el resto del cuerpo, eso te ayudará a saber cuál es tu tipo de cuerpo, independientemente si eres una persona más delgada o una persona un poco más llenita. Eso es más independiente a los tipos de cuerpo, porque aún así tu cuerpo puede entrar en alguno de estos estándares. Y eso te va a ayudar a poder vestirlo un poco más fácilmente o a diseñar para una persona si estás trabajando en específico. Habrás visto, las características de los cuerpos están muy marcadas referente a cuál es la zona que tiene más volumen o cuáles son las partes que no tienen tanto volumen. Sin embargo, no importa a veces tanto si tienes más, por decirlo, una parte más llenita o una parte más esbelta, sino lo que importa realmente es cuál es la parte que tiene más volumen que todo el cuerpo. Eso es lo que le da el sentido a saber cuál es el tipo de cuerpo. Si te das cuenta, en todos los cuerpos buscamos darle un balance, ya sea que tengas más volumen en los hombros o más volumen en la cadera, o que tengas un cuerpo un poco más recto. En todos los cuerpos es fácil saberlos vestir una vez que sepas identificarlos. Para que tú sepas cuál es tu tipo de cuerpo, las medidas que necesitas son las de hombros, que es de hombro a hombro. Toma también el contorno de tu pecho o busto, el contorno de tu cintura y el contorno de tu cadera. Con estas medidas sabrás perfectamente cuál es la parte más prominente o las partes más prominentes y sabrás encontrar tu tipo de acuerdo a la teoría que ya vimos. Es muy importante recalcar que estas son recomendaciones generales acerca de volúmenes, de tipos de estampados y tipos de formas en las prendas, pero no se interfiere o no se interpone ante el destino que cada una tenga. Puedes que tengas un estilo más romántico, más minimalista, el estilo que tú prefieras no se interpone con que sepas balancear el tipo de cuerpo. Simplemente son las formas que se le dan a la ropa que te podrán ayudar a identificar cómo mejorar la proporción del cuerpo. Esta es como una raíz, una base muy importante para comenzar a diseñar, pero te digo, también te servirá bastante bien para vestirte a ti misma, o también podrás asesorar en cómo vestir a otras personas. Esta serie esta serie va a constar de más videos si votas por ella. Para esto necesito que comentes que si quieres seguir viendo esta serie, y también que me dejes una manita arriba para que yo sepa que quieres seguir viendo acerca de este tema. No solamente, si continuamos con esta serie, no solamente veremos acerca de los tipos de cuerpo, sino de los tipos de piel, cuál es el círculo cromático, cómo se combina y más cosas que te ayudarán muy referente a lo visual, tanto para diseñar como también para vestir. Sí, esto es una parte más teórica acerca del diseño y te servirá bastante, pero déjame saber si tú quieres seguir viendo esta serie en el canal. También creé un ebook con patronaje básico que vimos en el canal, no sé si vieron el video anterior, pero se los voy a dejar en la descripción y también el enlace para descargar el ebook que hicimos, que es completamente gratis y descargable para todos los que quieran tener este conocimiento. Nos vemos.